clave en la entrega de soluciones oportunas, innovadoras y en muchos casos rápidas ante las contingencias. O sea, venimos después de un año o de 2 años fuertísimos en ese tema, bueno, donde se relevan oportunidades con las disciplinas en los escenarios futuros. Ahora, sin ir más lejos, para eso están los dos invitados en este módulo. Uno de ellos con Cristóbal Karich, el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, que nos va a presentar el proyecto OpenMask, un proyecto de innovación chilena colaborativa de máscaras y filtros intercambiables que surgió efectivamente durante la pandemia. Luego tendremos a Sara Rivero, que es diseñadora de servicios del Laboratorio de Innovación Pública, que va a presentar el diseño estratégico y soporte en la mejora del servicio público de salud en Chile. Es una potencia que va a dar cuenta del aporte del diseño, de los desafíos estratégicos y de los servicios. Así que, primero quiero saludarlo y bueno, y para seguir con el programa, en estos interesantes temas relacionados al tema al desarrollo de la salud, los dejo con Juan Cristóbal Karich. Hola, Juan Cristóbal. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Gracias de nuevo por la invitación. Había hablado con Josefina, casi no puedo, pero como cambiaron la fecha, al final estoy aquí. Así que eso. Cuando me invitaron a este proyecto no lo he presentado nunca, no lo he mostrado mucho, porque efectivamente es algo que hicimos durante la pandemia, un proyecto que me tocó diseñar, donde colaboraron muchas personas, pero principalmente la parte de diseño la realicé junto a Pedro Garretón. Y como el punto de vista que quería como mostrar hoy dentro de eso es cómo efectivamente la tecnología y la fabricación digital, en nuestro caso, que es nuestro como fuerte, mío y de Pedro también, para poder acelerar proyectos y poder reaccionar rápido, ¿ya? Y fue una súper buena experiencia, aunque al final es siempre complicado por temas de certificación y temas más administrativos, las cosas se ponen un poquito más lentas, pero la parte de diseño, un proyecto que podría durar normalmente varios años, fue muy rápida gracias a la fabricación digital, ya esta adaptación que tuvimos rápida a trabajar a distancia, ¿cierto? Trabajaron personas que estaban en diferentes partes de Chile y también en Europa. Comparto pantalla desde ahora, voy a tratar de hacerlo rápido porque sé que estamos con el tiempo como súper acotado. ¿Me avisan si se ve bien? Se ve bien. Ya, voy a tratar de ponerlo en pantalla completa acá. Siempre se ha vuelto esto. ¿Ahí sí? Sí, perfecto. Ya. Bueno, como decía en la introducción, OpenMask es un proyecto colaborativo de máscara con filtro intercambiable, ¿no? En ese momento surgieron como que se unieron varias ideas que estaban pensando un poquito en lo mismo dentro de diferentes empresas y logramos hacer como una comunicación conjunta y poder avanzar en este proyecto. Ahí están los logos de las empresas que participaron, y quizás la más desconocida es SP Werner, que son los que terminaron finalmente fabricando esto en España. Los objetivos principalmente eran súper como concretos, reaccionar de una manera rápida e inmediata a la necesidad de mascarillas, quizás más que lo que vemos en las fotos, es más a una necesidad más profesional o industrial, donde el hecho de que las mascarillas en ámbitos como súper de urgencia, como son los hospitales o otro tipo de situación así, con la demanda de la gente en general, todas las mascarillas de alta calidad, ¿cierto? De media cara o de cara completa, se vieron rápidamente agotadas, ¿cierto? Máscaras de marcas más tradicionales, ¿cierto? Como 3M y cosas así, estaban agotadas o habían subido mucho de precio y también los insumos estaban difíciles de conseguir. Y dentro de eso, ¿cierto? Siempre está como
ese sueño, ¿cierto?, de decir, oye, a pesar de que no tenemos una industria productiva muy grande en Chile, veamos si efectivamente podemos responder a este tipo de desafíos y poder producir en masa una máscara de buen funcionamiento y que tuviese costos dentro de la categoría del mercado y muy por debajo también, ¿ya? Y por lo tanto pudiésemos eventualmente entregársela a hospitales de manera gratuita como donación, que es algo que se hizo con los filtros y con algunos accesorios también. El brief, ¿cierto? O un poco la definición, es algo que no me entregaron a mí directamente porque participé dentro de todo el proceso, tenía que ver con generar un diseño de una máscara no desechable para un uso intensivo en ámbitos médicos, industriales y para uso público en general también, ¿ya? Dentro de los desafíos en paralelo estaba desarrollar un filtro intercambiable que lo desarrolla en este caso la empresa Capta, que es más especialista en filtración industrial, pero por lo tanto al mismo tiempo tienen contacto con proveedores de este tipo de materiales de alta performance en ese sentido en cuanto a la filtración. Como hacer una máscara reutilizable, lavable, inyectada, es algo que es bastante complejo por su geometría, pero también por la materialidad. Tuvimos la posibilidad de probar varios tipos como los españoles lo llaman plastómeros, ¿cierto? Pero son básicamente polímeros que tienen propiedades modificadas para poder ser un poquito más elásticos y por lo tanto poder hacer un cuerpo flexible que permita ajustarse a los diferentes tipos de rostro. Para eso también utilizamos ergonomía certificada internacionalmente de caras, ¿ya? Para poder hacer los testeos. Uno de los otros como desafíos que teníamos que fuese de fácil uso y ensamblaje, y que pudiese ser diseñada para inyección de plástico, cosa que ahí ya se complica mucho en cuanto al desafío de diseño industrial que proponía este proyecto. Y hay algunos datos más que tienen que ver con la parte del desafío con respecto a bajar el costo y tener un costo muy bajo para un objeto más de uso profesional. La idea de esta máscara de sistema universal es que las piezas fuesen intercambiables, y ahí es donde nace también una idea interesante que les cuento un poquito más adelante en la presentación con respecto al patentamiento de este tipo de cosas. Pero básicamente acá está la parte como más técnica de lo que son las características del filtro con respecto a las dimensiones, etc. Y en cuanto a los materiales que lo construyen. Luego de eso entonces pasamos a una etapa iterativa rápida donde hay una búsqueda de estado del arte y de lo existente en el mercado para poder tener una idea de a qué nos enfrentábamos, no habiendo diseñado nunca una máscara de uso profesional. Vimos un poco todas las alternativas que habían hasta ese momento y desarrollamos algunas más o menos rápido, pero lo que fue importante es que este proyecto va a haber empezado a fines de marzo y en abril ya teníamos más o menos un diseño completo, ¿cierto? Con todas las partes y piezas. Eso, sobre todo, y ahí hago el énfasis de que todos estos procesos iterativos en el desarrollo de un producto complejo de diseño industrial son lentos, ¿cierto? Porque hago el diseño, hago ciertas pruebas, ¿cierto? Y eso toma tiempo. Y estábamos de alguna manera todos encerrados en esa época y teniendo cada uno de nosotros capacidad productiva de fabricación digital en nuestra propia oficina, nos lanzamos a poder fabricar esto, también, ¿cierto? Pudiendo operar a distancia, codiseñar gracias a software que nos permiten hacer eso ahora, y sacar rápidamente, aquí vemos algunos de los prototipos, ¿cierto? En diferentes tecnologías de fabricación digital. A la izquierda ven la máscara está impresa en poliamida en MJF, ¿cierto? Esa se imprimió en Bélgica y nos llegó en menos de una semana. Filtros que se imprimieron acá en Chile en resina fotocurable, y a la derecha varias versiones de estos prototipos donde se ven paso a paso algunas de las mejoras. En la forma no se nota tanto la diferencia, pero efectivamente hay varios cambios que van mejorando el funcionamiento y la adaptabilidad que tiene este prototipo inicial, ¿ya?
Luego de eso, entonces, se trabaja un poco en la accesorización, ¿cierto? Todas las piezas complementarias a la máscara misma, donde se van a poder acoplar de manera estándar algunos de los filtros existentes y filtros que íbamos a desarrollar nosotros. Entre medio, ¿cierto? Nace también esta oportunidad, y aquí dejo solamente algunos de los elementos existentes con respecto a máscaras que se utilizan en salud o industrialmente, con diferentes tipos de funcionamientos y de sistemas. Y la búsqueda, de alguna manera, arrojó que era difícil que lográramos hacer un patentamiento de la máscara, pero de alguna manera no era el objetivo, era sobre todo hacer esta búsqueda para que no hubiese algún freno, ¿cierto? Algo que nos bloqueara y que nos impidiera poder fabricarlo. Eh, que se llama un FTO, ¿cierto? Que es un Freedom to Operate, que le llaman en como especialidad de la parte de patentamiento, que la hizo un especialista también acá en Chile, que se llama Maximiliano Santa Cruz. Dentro de eso, rápidamente también para poder avanzar en ese tema, tuvimos que realizar todos los dibujos y figuras que se requieren para poder avanzar en esa etapa. No avanzamos con una etapa de patentamiento, pero sí con lo que se conoce como un modelo de utilidad. ¿Por qué? Porque el hecho de que algunos de los componentes de la máscara fuesen intercambiables hacían que fuese novedosa en ese sentido, pero no lo suficiente como para patentarla por completo, ¿ya? Porque los sistemas de filtros y intercambiables existen. La gracia está particularmente en lo que vemos acá en la derecha de estas figuras, que tiene que ver con que el filtro o el acople del filtro con la máscara es reversible, por lo tanto puede ser para conectar un filtro o para conectar una válvula de exhalación. Ya, y esa era un poco una novedad con respecto a toda la búsqueda que se había hecho de anterioridad. Aquí algunas otras figuras, ¿cierto?, que muestran un poco la complejidad del sistema, que dentro de lo que complejo que puede parecer, la cantidad de piezas se redujo con respecto a referentes del mercado, más del 50%, o sea, tiene la mitad de piezas que tiene una mascarilla profesional de 3M. Desarrollamos ciertos mockups de cosas rápidas como íbamos a poder distribuirla y entregarla en un packaging, y aquí también toda la información, ¿cierto? Todo esto en muy poquito tiempo, desarrollar el diseño industrial, el producto, la información técnica y poder desarrollar un envase. Aquí algunas versiones del primer prototipo y todos los componentes un poco separados y armados en las diferentes configuraciones, con filtros con tapa, con filtros cerrados y con todos los elementos de conexión. Estos son bastante pocos con respecto a al estándar que había en el mercado en ese momento. Dentro de esta idea de poder colaborar, obviamente que software como este hacían que fuese fácil poder codiseñar y trabajar en línea en estos diseños y poder explicarle a las personas que están a distancia y ir corrigiendo, por ejemplo, en este caso, el desarrollo del sistema de clip de las dos tapas que constituían el filtro. Adelanto ahí un poquito más el video. Mostrar efectivamente cómo era el diseño de superficie. Este fue un gran trabajo que hizo Pedro de modelación 3D, por lo menos para la parte interior y exterior de este, que llamamos el socket, ¿cierto?, de la máscara de media cara. Y todos los componentes que constituyen el sistema que tuvimos que diseñar y simplificar lo más posible para poder fabricarlo rápido. Entonces, muchas veces la solución que uno piensa originalmente para la fabricación industrial requiere de matrices complejas y por lo tanto más caras y más lentas de fabricar. Acá íbamos haciendo una ida y vuelta con el equipo que está en España en SP Werner y al mismo tiempo con el equipo que trabaja de SP Werner en Portugal, que son los que hacen matricería en general. Hay un pueblito en Portugal que es el que hace la mayoría de las matrices, no porque no se puedan fabricar en Chile, sino que porque en tiempo, ¿cierto? Acá especialmente no hay, ¿cierto? Adelanto a la siguiente.
rápidamente entonces encontrar definiciones de cuáles eran las partes y piezas de este dispositivo de media cara. Hay algunas de las que vemos, ¿cierto?, definiendo cantidades, y ahí después una ida y vuelta que es más trabajo como de diseño industrial en relación con los españoles y con los portugueses, para ver el trabajo del desarrollo de las superficies que iban a permitir la buena desmolde de las matrices. Esto acá dejo algunos como comentarios, ¿cierto?, de que como estábamos a distancia y teníamos horarios distintos, nos iban corrigiendo algunos elementos. Me ha tocado desarrollar ya varias matrices para diferentes piezas o productos, pero esta en particular era bastante compleja y fue un trabajo como súper interesante en ese sentido, ¿cierto? Que no es algo que nos toca hacer súper a menudo acá en Chile en este tipo de cosas, como dentro de lo que es el diseño industrial. Aquí hice un pequeño collage para mostrarles varias de las matrices que sirvieron para fabricar algunas de estas piezas del sistema. Luego entonces pasamos a una etapa de fabricación de estas matrices, que son las que ven ahí, son matrices mecanizadas en acero. Ahí desmoldes previos a la fabricación de las matrices de las carcasas de los filtros, por ejemplo. Aquí ya entretenido también verlo a distancia, ¿cierto? No podíamos estar ahí, pero obviamente que la gente, y ahí Alberto de SPVN nos mandaba un informe regular de cómo íbamos avanzando. Trabajar en paralelo en todas las piezas más pequeñas de accesorios para también optimizarlas y que fueran baratas, ¿cierto?, dentro del sistema, y en algún momento ya empiezan a llegarnos de vuelta las cosas acá para poder probarlas y testearlas, y esa parte también súper rápida y satisfactoria. Si estamos hablando de muy poco tiempo, esto ya era probablemente más o menos en fines de mayo o junio. Aquí, ¿cierto?, también, ¿cierto?, la comunicación en ese sentido en pandemia funcionan, porque las recetas de materiales tuvimos que ir probándolas para lograr que la flexibilidad fuese suficiente para que cumpla un poco con ese estándar de flexibilidad que necesitan en el ajuste con la cara, pero que al mismo tiempo se pudiese desmoldar fácilmente en la máquina. Ya ahí vemos algunos videos de eso, y a la derecha, ¿cierto?, uno de los prototipos ya más flexibles y utilizables. Luego de eso, una vez que tuvimos en nuestras manos todos estos elementos, pudimos armar algunas de estas máscaras y poder testearlas junto a la gente de Capta y una empresa que se llama Hidrosumi, para hacer los testeos con una persona ahí, una ingeniera que es prevencionista de riesgos, y por lo tanto nos ayudó a definir cuáles eran los testeos o a efectivamente realizar los testeos que correspondían a las normas que deberíamos cumplir. ¿Ya? Hay algunas de las imágenes. Y por último acá entonces una de las gracias que buscábamos era que el sistema fuese muy ligero, y lo es, ¿cierto? Es más ligero que cualquiera de las máscaras de la categoría en ese sentido, pesa solamente 162 gramos y está compuesto, ¿cierto?, por esos elementos que en este caso se hicieron en plástico, en polietileno con un plastificante, para lograr la flexibilidad en unos casos y los filtros en ese tipo de carcasa más rígida. Hicimos también un levantamiento láser, ¿cierto?, como se ve en la imagen de abajo a la derecha, para poder comparar el resultado final, ¿cierto?, cuando sale la máquina con el original digital. Las pruebas de testeo con la cara fueron súper buenas, probamos con filtros también de otras marcas, y la máscara también resultó súper interesante en ese sentido. Es súper condensado, este proyecto fue rápido, porque tengo muchísima información. Si a alguien le interesa me pueden escribir, pero acá también dejo un poco el resumen, ¿cierto?, de lo que es este proyecto de máscara media cara, donde tuvimos el apoyo del gerente en ese momento de innovación de Arauco, de Francisco Lavey, que es el gerente industrial de Copec, y gente de diferentes empresas, Capta, Hidrosumi, y
doctores también como Cristian Muniz, que nos dieron un súper buen feedback, testeando y probando algunas de estas cosas, y dentro de estos mismos proyectos hicimos muchas colaboraciones y donaciones de máscaras dentro del proceso. Dentro de eso, entonces, también uno de los requerimientos cuando empezamos a diseñar esto es que fuera el diseño libre, ¿cierto? Como una licencia Creative Commons, que no se puede vender y efectivamente se puede modificar. Ya el diseño, como les decía, fue mío y de Pedro Garritón, y la máscara fue fabricada en España por SP Wellner. No sé si fue muy rápido, pero creo que estoy bien en el tiempo, ¿no? Estoy bien en el tiempo, los 20 minutos. Gracias, Juan Cristóbal, es súper interesante el proyecto. Después voy a irme hacia las preguntas para poder también contrastarlo No hay problema. con nuestra segunda invitada de este módulo, que, Ok. bueno, ahora le doy el saludo y la pasada a Sara Rivero, con el tema del diseño estratégico y su aporte en la mejora del servicio público de salud en Chile. Así que gracias, Cristóbal. Nos vemos en unos minutos para una ronda de preguntas o de conversación, y le doy la bienvenida a Sara. Perfecto, gracias, Alexandra. Muchas gracias a todos. Voy a compartir pantalla, me confirman. A ver. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, quisiera partir esta charla con una introducción un poquito conceptual sobre el diseño estratégico y por qué diseño estratégico. Desde el Laboratorio de Innovación Pública, donde yo soy investigadora, hemos podido experimentar cómo el diseño estratégico se convierte, digamos, en una herramienta y es fundamental para mejorar la experiencia y el bienestar de las personas, ¿cierto? Como es el caso en el ámbito de la salud. Y en este caso, el aporte del diseño estratégico, tenemos 3 niveles de la aplicación del diseño, donde el primer nivel, el nivel de especialidad, es donde hablamos del diseño gráfico, del diseño industrial, del diseño como creación de artefactos, ¿cierto? Al segundo nivel hablamos ya del diseño como modelos instrumentales, donde es el diseño como método, como una forma de pensar y enfrentar el contexto, de levantar y detectar oportunidades con valor social o económico. Entonces, por ejemplo, cuando una compañía saca una línea de productos sustentables, que es tendencia hoy en día, genera unos productos que se va a conectar con las prácticas socioculturales, obviamente de algún arquetipo que hayan identificado. Entonces aquí el diseño se ve como un método para aportar una mejora de los procesos y que se organiza el valor de la organización con el conocido design thinking. Pero a nivel estratégico, ya cuando hablamos del tercer nivel de la innovación guiada por diseño, es donde se pueden definir las políticas, donde se puede proyectar el valor de una institución, por lo tanto incide en la toma de decisiones. Ya no se mete solo en la creación de un producto ni de método, sino que ya a definir la propuesta de valor de la organización. Entonces, eso es el diseño estratégico en la gestión del diseño. En el Laboratorio de Innovación Pública, que ya vamos a hablar más adelante específica de esta iniciativa, utilizamos la metodología del triple diamante, que me imagino que para varios no es nada nuevo, y de hecho se basa en el doble diamante del Design Council de Inglaterra. Lo novedoso de este triple diamante es que le agregamos el tercero, que es la implementación ya de el pilotaje y la implementación de la política pública. En el primer diamante obviamente consiste en abordar el problema, conocer el problema, definirlo. En el segundo, la ideación, el prototipado, el testeo, y aquí es donde probamos que la solución es lo que busca el usuario, que si la primera etapa está bien desarrollada, probablemente la ideación no requiera tanto ajuste. Y el tercer diamante, que es la etapa de implementación, es donde se hace evidente la coproducción del servicio y pone énfasis, ¿cierto?, en la interacción permanente entre proveedores de servicios y el usuario. Entonces, es lo que permite actualizar y mejorar los servicios de forma continua, desarrollando este ciclo permanente de co-creación y de coproducción. En este sentido, la co-creación para nosotros es súper importante porque obviamente permite generar estas soluciones finales con mayor conocimiento, con mayor sabiduría, bajamos los riesgos asociados al diseño y a la implementación, lo hace más tolerable. Entonces, en ese sentido, implica superar este paradigma del diseño experto, donde unos pocos llegan a la mesa con soluciones predefinidas, y nos hace transitar un poco hacia el diseño basado en el intercambio e iteración horizontal entre proveedores y entre los usuarios en la búsqueda de este conocimiento. Entonces, nosotros en el laboratorio, para introducirles un poco qué es lo que hacemos ahí, entonces, yo soy investigadora y soy parte de un equipo que es multidisciplinario, somos diseñadores, sociólogos, antropólogos, incluso directores, abogados. Entonces en realidad convergen varias disciplinas y depende del proyecto también se van sumando otras.
Y lo que hacemos es abordar problemas públicos complejos, diseñando y pilotando obviamente soluciones innovadoras sustentables basadas en evidencia y también sobre todo en las experiencias de las personas. La variedad de proyectos que tenemos, hemos trabajado con infancia, con temas agrarios, con investigación, por ejemplo, tenemos que hablar de Chile, temas de conversación, de gestión de modelos, distintos temas, y lo que vamos a profundizar hoy día es el trabajo que hemos hecho con salud, específicamente con las listas de espera, que partimos trabajando a finales del 2018, en el contexto, este es el contexto actual, pero no, de hecho, empeorado debido a la pandemia y a través de los años, que tenemos casi 2 millones de personas esperando, ya sea por cirugía o por una consulta no especialidad, es decir, ver a un especialista, ¿ya?, en el sistema público. Entonces, en este contexto, este gráfico nos muestra cómo han aumentado los tiempos de espera, donde hoy en día por ver un especialista puedes esperar hasta 524 días promedio, digamos, en Chile puede ser más o menos, pero ese es el promedio actual, y por una cirugía hasta 600, promedio de 600 días. Entonces, debido a la pandemia, que se muestra de hecho perfectamente acá en el gráfico, los tiempos empiezan a subir críticamente. Entonces, ¿qué trabajamos nosotros? Un modelo de gestión del cuidado y el acompañamiento de pacientes en lista de espera. Convocamos distintos actores, este proyecto fue financiado por el BID, en su constitución. Trabajamos con el Ministerio de Salud, con los servicios de salud suroriente y el metropolitano occidente también. Y el primer diamante que abordamos en este proyecto fue entonces comprender el problema. La complejidad del sistema público de salud es bastante, como todo sistema, ¿cierto? Hicimos más de 140 entrevistas, donde obviamente involucramos a funcionarios de distintos niveles, a usuarios y a sus acompañantes, que también es un usuario súper crítico, y a distintos niveles de salud. No vamos a profundizar ahora cómo funciona el sistema, pero a los distintos niveles desde atención primaria, nivel donde están los especialistas, y el nivel de la cirugía. Aquí se muestran unos gráficos de los mapas de usuario que construimos en este caso, para comprender un poco cuáles eran sus experiencias. Y hicimos un blueprint, que es una herramienta, un instrumento del diseño de servicio que te permite ver la experiencia del usuario, del paciente en este caso, y debajo de la línea de visibilidad qué es lo que está pasando en la interna en el proceso. Entonces, cuando nosotros imprimimos esto, medía para poder leer el texto 5,5 metros. Entonces, el impacto que producía este instrumento, y se puede ver en las fotos, que fue una sesión de co-creación acá, gente que quedaba bastante impactada de que el paciente tuviera que pasar por una experiencia de 5,5 metros de larga para recién resolver su problema de salud. Determinamos al final que, con el levantamiento de información, que había 5 factores asociados a la espera. No voy a profundizar en ellos, pero básicamente que hay algo más allá del tiempo, que hace que la experiencia del paciente sea fragmentada, que lo perciban como una mala experiencia. Tiene que ver con el acceso a información, tiene que ver con el tipo de patología por el que está esperando, si lo pasa peor o no tan mal en esa espera, por qué otras condiciones tenga, la percepción de justicia, comunicación y trato también. Entonces, seguimos avanzando con los diamantes. Y en el segundo, ya cuando nos tocó empezar a idear y pilotear, idear y co-crear este modelo, fue donde invitamos a distintos expertos, desde, obviamente, expertos en salud pública, los funcionarios, pacientes también estuvieron en estas sesiones de co-creación, donde pudimos construir cómo debería ser este modelo, cuáles son los componentes, que son estos 3, y finalmente es entregar la información al usuario, por otro lado monitorear su estado de salud, y por otro lado gestionar el agendamiento y el acceso a prestaciones complementarias. Entonces, nosotros nos enfrentamos a tener este documento, a finales del 2019, más o menos octubre de 2019, teníamos lista la propuesta, y ahora venía el momento de pilotear, ¿cierto? Probar esta propuesta, si funcionaba o no. Pero nos enfrentamos a que, luego de un largo proceso para partir, en marzo del 2020, parte la pandemia. Entonces, debido a ese contexto, tuvimos que ajustar lo que ya habíamos planificado, y partimos piloteando en junio del 2020 en gastroenterología en el Hospital Padre Hurtado, que se encuentra en la comuna de San Ramón. Luego, les voy a contar un poco más el contexto, pero luego de eso y de partir con ese pilotaje, se fueron sumando otras especialidades, como fue traumatología en abril de 2021, del año pasado, y en el caso del Servicio de Salud Occidente del San Juan de Dios, que está en Quinta Normal, se sumó también con
con cardiología, y también empezamos con los distintos CESFAM a pilotear este modelo el año pasado. Este modelo básicamente lo que hace es mejorar la gestión de las listas de espera y en realidad del sistema de cómo funciona el flujo, para que mejore la experiencia de los pacientes, mejore la experiencia de los funcionarios y que al final estos pacientes puedan resolver su problema lo mejor y antes posible. Siempre hablamos de oportunidad y acceso en salud. Ya se actualiza, no voy a entrar en detalle, pero se actualiza la lista de espera, se prioriza nuevamente a los pacientes, se gestiona los exámenes antes de que llegue a verlo el especialista, porque suele pasar que uno cuando va al médico y ve primero a un especialista, el especialista te ve y te dice que tengo que hacer exámenes. Entonces lo que hacemos acá es que llegue con estos exámenes antes de esa primera consulta, dado lo escaso del recurso. ¿Qué resultados hemos tenido? En el caso de gastroenterología, que fue el primer piloto que partimos en pandemia en el 2020, hemos disminuido un 60% la lista de espera, partimos con más de 2.000 personas en espera, que estaban esperando desde el año 2013, y al día de hoy la espera es de menor a un año. Aquí de hecho dice, partimos con 1.027 días de espera y hoy día 374 días, estamos casi al año. En el caso de traumatología, que partimos con una gran lista de espera de más de 6.000 personas, también muy antigua, del año 2010 habían personas esperando, y al día de hoy se ha reducido un 63%, con una disminución también bastante grande de los días de espera promedio. Y en cardiología también hemos disminuido un 54% de la lista de espera, que en este caso era más acotada, eran 1.000 pacientes esperando más o menos el 2018, pero a diferencia de las otras patologías, aquí eran pacientes bien graves, entonces había que verlos rápidamente, y dado el contexto de pandemia, que el año pasado también hubo momentos de rebrote, es que hubo un flujo distinto, pero igual se ha podido trabajar y disminuir esta lista de espera. Eso en el contexto actual de este proyecto que seguimos nosotros piloteando con atención primaria, con los niveles de salud de nivel secundario. Y hay otras líneas también de investigación que hemos abordado en el LIP. De hecho, en este momento estamos adaptando este modelo que les acabo de mostrar, aplicado a listas de espera, a mejorar la oportunidad de diagnóstico de pacientes con cáncer, que es un problema bastante grande en la salud pública hoy en día, ¿cierto? Los pacientes con cáncer. Post pandemia, los tiempos de espera por recién obtener el diagnóstico aumentaron mucho. Los pacientes, nos mencionaban los oncólogos, que están llegando a un punto donde cuando los ve el oncólogo para partir la quimioterapia o radioterapia que corresponda, ya están en una etapa demasiado avanzada donde van casi a cuidados paliativos. Entonces, urge mucho trabajar para mejorar y apresurar este proceso y que el paciente tenga una oportunidad de ser diagnosticado a tiempo. Y hay dos líneas más de investigación, que una la realicé en el pregrado, que es respecto a la experiencia de niños y niñas con acidura glutárica tipo 1, que en realidad es una enfermedad rara, ¿no? Que les afecta, digamos, a nivel neurológico a los niños, y esta investigación al final lo que determinaba era cuál era la experiencia de estos niños y sus familias, súper importante, en el proceso de diagnóstico de esta enfermedad, por dónde tenían que transitar, cómo iban de un lado a otro entre el sistema público y el sistema privado de salud, hasta encontrar este diagnóstico, que a veces eran años en ese tránsito, y cómo el diseño, digamos, podía visualizar eso. Y ahora en mi tesis de posgrado, que estoy haciendo un magíster en salud pública, la línea de investigación y por donde va es la alfabetización en salud, y más que nada el tema de la navegación por los sistemas, por los usuarios, que es algo que ha salido en el proyecto Lista Espera, en el proyecto Cáncer, en el proyecto con niños y niñas con acidura glutárica. Siempre pasa algo que las habilidades de navegación por el sistema de los usuarios es súper baja. Entonces, estoy ahora investigando que hay alta investigación cuantitativa respecto a alfabetización, pero respecto a navegación hay bien poca, igual y menos. Entonces, cómo el diseño, digamos, puede abordar una problemática tal, pero que impacta mucho en los resultados de salud y en la calidad de la atención de las personas también. Entonces, hay distintas líneas de investigación en diseño de salud, hay muchas más, obviamente, pero al final, cómo el diseño se va abriendo camino, digamos, a este tipo de problemáticas que son de importancia para la salud pública. Como conclusiones, y dejo después tiempo para preguntas, obviamente, cómo el diseño, ¿cierto?, aporta desde el nivel más operativo, como lo vimos al principio, las visualizaciones, los mapas de viaje, los blueprints, pero ya hasta a nivel estratégico, siendo un articulador clave. O sea, en el caso del proyecto Lista Espera, como diseñadora siempre articular a los médicos, las enfermeras, a los jefes de servicio, o sea, a distintas disciplinas, y cómo siendo articulador, digamos, podemos llegar a buenos resultados.
También el aporte que tiene el diseño es cómo atiende a los usuarios y sus necesidades, cómo diseñamos en base a las necesidades del usuario, centrando el proceso y la gestión clínica de los pacientes y no la organización. O sea, pasa mucho que cuando uno se enfrenta, independiente del problema, pero te enfrentas a una organización de salud, en general está todo pensado desde los procesos clínicos y no necesariamente en el paciente y qué es lo que vive en cada de esos puntos. Esto ha sido como un cambio de mirada para los profesionales que se han incluido en el modelo y que han piloteado esto en los distintos hospitales, como volver a mirar al usuario y no centrado en los procesos internos. También como el diseño utiliza esta mirada sistémica y la resolución de problemas complejos junto con la interdisciplinariedad, obviamente jugando el rol de articulador. En el equipo estamos yo, en respecto a salud, está el director de LIP, que es abogado, han participado sociólogas también, pero también está constituido por 3 enfermeras que trabajan con nosotros en el LIP. Entonces, cómo esta interdisciplinariedad y estas reuniones y todo lo que va saliendo a medida que va avanzando el proyecto también lo va fortaleciendo. También el diseño permite establecer tempranamente las posibles mejoras, manteniendo esta cultura de gestión del aprendizaje, que es muy importante, sobre todo cuando uno va partiendo con una innovación en este contexto, cuando se viene de afuera, ¿cierto?, a plantear una innovación en un servicio de salud, cómo esta gestión del aprendizaje continuo hace que vayan adoptando el modelo y vaya uno mejorando sobre la misma y no estás esperando hasta el final del proceso para poder arreglar los distintos problemas que te van surgiendo. También el diseño permite que los indicadores se establezcan en relación a aspectos críticos de la institución, funcionarios y usuarios y básicamente la experiencia, ¿cierto? Yo ahora les mostré resultados muy duros como se bajó la lista de espera en un 60%, perfecto. Y eso para las tomadoras de decisiones y para el ministerio es súper importante, pero también hay ciertos indicadores de la experiencia, tanto de la institución, también de los funcionarios, cómo van viendo el modelo, sobre todo indicadores cualitativos de cómo ellos van adoptando y cómo van sintiendo el modelo, y también obviamente de parte de los usuarios. Y finalmente también el diseño permite a través de esta mirada bottom-up la adopción de los distintos tipos de usuarios del ecosistema, incluidos los proveedores, los equipos clínicos, los directivos, la importancia de que un directivo y que el hospital tome este modelo, y lo que nos está pasando en el Hospital Padre Hurtado, que es donde partimos con gastroenterología, continuamos con traumatología, hoy día se sumó otorrino por parte del hospital. Ellos están contratando gente, ellos nos están pidiendo ayuda para seguir, digamos, implementando este modelo en más especialidades y poder continuar más allá de resolver la lista de espera, cambiar el modelo de atención y de gestión que tienen en el hospital. Eso, muchas gracias. Yo les voy a dejar después la página del LIP si quieren ahondar. Tenemos varios informes publicados, varios documentos para profundizar en el proyecto de lista de espera y otros proyectos. Gracias, Sara. Gran proyecto. Uno lo venía como siguiendo desde, claro, como que partió en 2019, pero es súper interesante ver cómo en la implementación ya tenemos indicadores y que efectivamente muestran de la solución que está dando. O sea, el poder bajar las listas de espera, no sé, en un 50% en un tiempo que sonaba a lo mejor casi imposible, es un claro aporte a la salud, pero también a la vida en concreto de miles de personas. Así que fantástico verlo hoy día en este panel. Oye, les voy a hacer algunas preguntas, a lo mejor también un poco tomando una de las conclusiones que tenía Sara, pero voy a tomarlo hacia Juan Cristóbal la pregunta. Sobre los equipos de trabajo, yo creo que en algún minuto lo mencionaste, vamos a contextualizar un poco. Son proyectos de naturaleza, o sea, si bien los dos resuelven o están dentro del área de la salud, están en niveles distintos, pero igualmente válidos, desde lo más productivo y una solución concreta a problemas tremendos. O sea, los dos son solución a problemas reales, pero desde lo productivo, desde la política pública, o sea, están trabajados desde distintas miradas, con distintos tiempos, con distintos equipos, etcétera, que creo que es interesante y bueno contrastar también. Pero voy a preguntar a Cristóbal sobre los equipos. Ustedes, desde la academia, en la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿cómo trabajaron esto? Esto surge claramente, de nuevo, hay crisis, lo mismo que en el panel anterior, viene una crisis de la pandemia, una necesidad pero rápida, urgente, de tener mascarillas para salvar o para evitar los contagios entre trabajadores, las personas en la calle, etcétera. En el caso del proyecto del Laboratorio de Innovación Pública tiene que ver con procesos mucho más largos, más
más del ámbito público, bueno, ambos son del ámbito público, pero desde otra perspectiva. Entonces quería preguntarle a Juan Cristóbal, claro, como desde la academia, este proyecto, ¿cómo se trabaja? A lo mejor lo mencionaste, pero a lo mejor para dejar un poco más claro, ¿es un equipo de docentes? ¿Es con alumnos? ¿Quiénes y cuántos en total participan? ¿Y cómo? Vamos a hacer esa pregunta primero. ¿Es investigación? Sí, de todas maneras, bueno, primero decir, súper interesante lo que presentaba Sara, soy como súper fan del trabajo que hacen en el LIP, siempre estoy como atento a lo que están haciendo y cuando puedo leo algunas de las publicaciones. Con respecto al trabajo como multidisciplinario, sobre todo cuando hay poco tiempo y son proyectos complejos, efectivamente pasan momentos donde el equipo crece mucho y no avanzamos, ¿ya? Entonces creo que también hay un justo equilibrio de repente, de cuando empecé a pedirle opinión a demasiadas personas, las cosas se estancan y no avanzan, y por lo tanto en algún momento hay que tomar decisiones. Entonces, obviamente que esas decisiones se toman en conjunto, y cuando tenéis como patrocinadores en este caso, también hay que saber escucharlo, ¿cierto? Para poder decir, oye, efectivamente, cuáles son las cosas que se pueden hacer y cuál es un poco ese justo nivel intermedio donde logramos hacer una solución más o menos en poco tiempo con los recursos que tenemos, ¿ya? Y con respecto a lo que me preguntabas, con respecto a los equipos, sí, efectivamente en ese momento trabajamos con Pedro, obviamente que seguíamos haciendo clases online y entre medio trabajamos en estas cosas, y participó José Gómez también, que en ese momento era alumno y ayudante, y que es un capo, ¿cierto?, en toda la parte de programación y de modelación y de fabricación, y también fue un súper gran aporte, ¿cierto?, en poder también integrarlo dentro de ese proceso. Más allá de eso, creo que las competencias que necesitábamos estaban un poquito afuera, ¿ya? Un poquito afuera en el sentido de la fabricación en ese sentido, por eso finalmente terminamos trabajando con la gente de SP Vender en Valencia, en España. Y por el otro lado, en la parte médica y de seguridad, también encontramos referentes en ese sentido acá en Chile que nos ayudaron y que tenían, dentro de lo difícil que era en ese periodo, agarrar a un doctor y de alguna manera quitarle tiempo del que ya estaban un poquito colapsados, era difícil, pero Muniz también nos dio mucho feedback y muchas buenas ideas como de cosas que eran importantes que nosotros como diseñadores jamás las íbamos a ver. Y en ese sentido, ¿cierto? Yo diría que dentro de ese equipo habían cosas más técnicas con la parte de los filtros, de la parte de los testeos, que había que integrarlas, pero efectivamente era más operacional, ¿ya? Entonces creo que la parte como conceptual tuvimos como un núcleo bastante chico, que diría que eran como entre 5 y 7 personas que trabajaron justamente en las decisiones de diseño y de gestión del proyecto para poder llegar a la fabricación final de esas máscaras que se hicieron. Ahora, ahí la parte como menos feliz de esa parte es que para poder certificar este tipo de cosas acá en Chile es un camino un poco largo y tortuoso, y por lo tanto nos tuvimos que en ese momento, a pesar de haber hecho todas como las gestiones, qué sé yo, fue muy difícil conseguir el apoyo, por ejemplo, del ISP, y terminamos como de alguna manera bypaseando y haciendo una certificación de esto más directamente en España, ¿ya? Entonces más fácil de repente traer y hacer testeos o certificaciones allá y traer esos resultados y homologarlos que tratar de hacerlos desde cero acá. Es un buen aprendizaje para mí también, porque es un área, si bien de diseño industrial, es súper específica, ¿cierto? Y creo que eso es lo que lo hace como interesante y demostrarlo, como que en general no me toca como un contexto o una situación donde poder presentar este proyecto, porque es demasiado específico, ¿cierto? Es demasiado agotado, pero al mismo tiempo lo que quería, al mostrarlo, quiero como mostrar de que efectivamente estas cosas sí se pueden hacer en Chile. Imagínate, lo hicimos en pandemia y lo hicimos como desde acá y todo, y resultó, y hay gente que sí se subió un poquito al carro, y en ese sentido también fue, como te decía, una súper buena experiencia. Oye, y para tomar un poco, lo iba a preguntar después, pero en esa subida al carro y en esta, tú estás hablando de la dificultad que probablemente tiene que ver con
con la final realización y el uso de este elemento dado por condiciones de certificaciones, etcétera. Hoy día, ¿en qué está el proyecto? O sea, tú comentabas de que, bueno, los procesos de fabricación en España, es un proyecto con open source que tiene socios también estratégicos, que te apoyó Arauco, Copec y otra más. Desde que se lanza o que este proyecto está disponible, ¿en qué medida se hizo real? ¿Cuántas, no sé, cuántas descargas tuvieron o cuántos se imprimieron? Perdón, ¿cuántos se hicieron? Porque al final es fabricación convencional. Sí, al final se realizó lo que se podía realizar con el prototipo, que no fue una cantidad muy grande, porque para poder hacer una producción masiva de eso todavía la inversión es demasiado grande. Entonces estamos hablando de que para hacer una producción masiva de eso se necesitan al menos 350, 400 mil dólares. ¿Ya? Es harta plata. No teníamos poca plata, para el prototipo también es caro, pero eran menos de 60 mil dólares lo que se gastaron en equipo, en material y todo eso, y se realizó una primera serie que fueron 200 máscaras. ¿Ya? Luego de eso, el año pasado, el 2021, el proyecto básicamente se cerró, pero entre medio hicimos una PCT, que es una patente, o sea, una solicitud de patente internacional, que también fue como harta pega y interesante también en ese sentido, para registrarlo con un modelo de utilidad del proyecto. Así que más o menos estamos en eso. El proyecto ya está cerrado desde como octubre del 2021. Obviamente que es entretenido porque te quedó todo ahí, y si hubiese que reactivarlo por alguna razón, sería muy fácil hacerlo, porque ya tenemos como todo bien mapeado. Pero para mí lo que rescato es que ese proceso, que generalmente para desarrollar un producto de esto, las empresas se demoran 2, 4 años, lo pudimos hacer como en 3, 4 meses, ¿cierto? Entonces fue súper interesante en ese sentido, como te decía, en que las cosas efectivamente sí se pueden llegar a hacer cuando uno tiene ganas, y no es que estuviésemos trabajando full time en eso, sino que era, ya a las 6 nos conectábamos y decíamos ya, vamos, ya, y nos quedamos ahí hasta las 9, todos los 2 o 3 veces a la semana, avanzando en esto para poder llevarlo a cabo. Gracias, Juan Cristóbal. No, pero igual es bueno como ver y dimensionar, claro, en qué estado estaba, hasta dónde llegó, y las complejidades que tiene, claro, de producir a grande escala un proyecto de este tipo, pero que puede ser real, en el fondo. Y eso yo creo que es lo que tiene interesante. Claramente, Que sí. ojalá no lo tengamos que ocupar nunca, pero No, yo también, por eso, yo estoy contento de que esté ahí guardado en su caja. Sí. Así que eso, gracias, Cristóbal. Oye, y ahora voy a tomar un poco los mismos temas a la Sara. Claro, es un proyecto como a otra escala, en otro nivel, en el fondo estamos hablando en términos más de políticas públicas, etcétera, y también un poco como desde los equipos iniciales, porque esto es escalable, o sea, desde como proyecto de iteración y después también escalable en su implementación. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo se maneja desde el principio a la etapa en que está hoy día el proyecto? ¿Cómo se convierte en algo como exponencial y cuáles son las dificultades también de eso? Claro. Mira, en un principio, cuando partimos por la investigación, éramos, en el equipo estaba yo, una diseñadora más, una socióloga, una antropóloga, habían expertos de la Escuela de Medicina del área de salud pública, obviamente, asesorando el proyecto como expertos. Entonces, cuando uno recién se va metiendo al sistema a conocerlo, necesitas todas estas especialidades para profundizar en ello, pero ya cuando llegamos a la etapa final, de propuesta, digamos, estaba en el papel, digamos, sin implementar el proyecto, el equipo nos mantuvimos nosotros los investigadores principales, pero ya cuando nos enfrentamos a poner un pie en el hospital a implementar algo, claramente nosotros como externos, claro, no podemos meternos al ámbito clínico, y fue el momento en que entraron las enfermeras, que partió siendo una enfermera, que nos estaba apoyando en todo lo que es como gestión, organización, reuniones, todo como de llegar, un poco la gestión de cambio, ¿cierto? De llegar a este ámbito, pero también otras enfermeras que estuvieron ya directamente clínicas metidas dentro del hospital, o sea, trabajamos en esos dos ámbitos. Y ha mutado obviamente en las distintas implementaciones, entrando nuevos profesionales de la salud o enfermeras. En el caso de traumatología está trabajando una kinesióloga, que no es del LIP,
pero sí también trabaja con nosotros, pero al día de hoy, como les decía, el equipo son 3 enfermeras, estoy como coordinadora y está el jefe de proyecto, que es el director de RIP. Entonces, en realidad, dado el momento actual del proyecto, la mitad del equipo, o más de la mitad, es un equipo clínico, que también obviamente son enfermeras que tienen estudio de gestión y todo, pero incluso diseño de servicio, una de ellas hizo el diplomado de diseño de servicio, entonces tienen distintas habilidades, pero es muy importante en esta etapa de implementación tener ese backup, digamos, de conocimiento clínico. Y los desafíos en la implementación también está que esto no es como que uno pueda tomarlo, hacer un documento, un protocolo y decir, tome hospital X, implementelo. Requiere una adaptación del modelo, requiere como esta visión del diseño de llegar a acomodar, ver cómo podemos acomodar este modelo a otra especialidad, a otro hospital, pero el modelo también está hecho para que sea así. El tema es que no puede, como el ministerio, tomar una política pública y decir ya todos los servicios de salud lo implementan mañana, porque requiere cierta esta adecuación que nosotros como del diseño lo solemos hacer siempre y está como bien metido, pero no alguien que está haciendo una política pública no lo tiene necesariamente como introducido. Entonces, ese es como el desafío, digamos, que vamos ahora a la implementación. Oye, y en eso, claro, que tiene, me imagino, una complejidad enorme, porque va desde la ideación, el pilotaje, la adaptación, y cómo, ahí cuánto o qué rol cumple, por ejemplo, la capacitación de esas personas que finalmente son los que van a implementar el sistema, que no son el equipo de la Laboratorio de Investigación Pública, sino que son personas de cada hospital. Parte clave de la metodología cuando llegamos a un hospital nuevo es que se parte levantando los procesos y trabajando con ellos los protocolos. O sea, esa capacitación es entre que uno va conociendo nuevamente el hospital, va construyendo los protocolos, pero los construye en ellos. Entonces uno le deja un poco esa labor y los mete desde el inicio, lo que hace que la capacitación, digamos, capacitación entre comillas, que uno les va enseñando cómo va haciendo el proceso, lo toman bastante bien, dado que uno ya partió desde antes identificando cómo funciona, los mete en, ok, ya, ¿cómo hacemos esta parte? Y a veces surgen bastantes ideas bien buenas con los equipos propios de los hospitales, que van haciendo que mute el proyecto, que va haciendo que se adapte a esta nueva, digamos, ecosistema. Entonces, esa capacitación, digamos, viene un poco dentro de esa metodología de meterlo desde el inicio, digamos, a construir protocolos, etcétera. Entonces, digamos, hasta ahora, por suerte, no ha sido como un problema ese tema de la capacitación, porque viene, digamos, metido en la metodología desde el inicio. Y no es como ya, hoy día la vamos a capacitar en tal cosa. Entonces, es como... Por mucho tiempo en el proyecto. ¿Cuánto se demora, por ejemplo, en implementar el modelo en un hospital en particular? ¿O cómo? Implementarlo así, por ejemplo, si partiéramos hoy día con el hospital del día 1, al mes 3 debería ya empezar a llamar a los primeros pacientes. O sea, son más o menos 1 o 2 meses en que nos demoramos en llegar, conocer el equipo, porque hay mucho de gestión de cambio al inicio, de sumar gente, ¿cierto? Mucho de ese tipo de cosas, pero en hacer los protocolos, sumarlo, el mes 3 ya deberíamos estar llamando al primer paciente y a los 3 meses ya ver los primeros resultados. Ahora, y desde ahí, ¿cómo lo escalan a futuro? O sea, creo, y espero no equivocarme, que hablaban como que eran unos 6 hospitales con los que han trabajado, o... Actualmente hemos trabajado con 2 hospitales, con el Hospital Padre Hurtado, que tiene 2, actualmente sí o sí funcionando 2 especialidades que partimos nosotros, y están sumando 2 más, ellos por la suya, que nosotros lo estamos asesorando, y en el Hospital San Juan de Dios, que estamos con cardiología. Ya, o sea, son bien específicos, como áreas específicas. Claro, que uno parte así en realidad, o sea, tendríamos que tener como un equipo de 15 enfermeras como para enfrentarnos a un hospital con todas sus especialidades. Y además sería un cambio muy brusco. O sea, si uno llega a un hospital nuevo y vienes por un método nuevo y te dices, oye, desde mañana todas las especialidades empiezan a funcionar de otra forma, sería un cambio muy brusco para el hospital, y ahí, digamos, el impacto y la gestión de cambio se nos va para otro lado. Entonces, lo que hemos hablado varias veces con el Ministerio, y lo que se está viendo es también lo escalarlo no a nivel así como grande todo Chile, sino que partir con algunos hospitales, con algunas especialidades en esos hospitales, y así a poco, digamos, vamos en cada hospital, cuando ya tenemos 3 o 4 especialidades, se puede ir expandiendo dentro del mismo. O sea, es como la metodología, digamos, de la implementación. ¿Qué ha sido lo más complejo en el proceso? Desde que partieron hasta hoy día en un... Mira, yo voy a llamar
es un piloto, pero ¿qué ha sido lo más complejo de hacer? Mira, yo creo más que nada cambiar las formas de hacer. Hay ciertos hospitales, sobre todo los más antiguos, que tienen muy como metido en el ADN la forma de hacer las cosas, el modelo de atención que ellos tienen. Entonces, sobre todo el área médica, más allá de no hablando de los profesionales de salud en conjunto, sino que los médicos sobre todo tienen una forma de hacer, ¿cierto? De la práctica que viene súper, de hecho, de formación de los especialistas, los forman para ver o la cabeza o el hombro, ¿cierto? Depende de la especialidad. Entonces, esa forma de hacer es lo que más ha complicado un poco la gestión del proyecto muchas veces, convencer a los médicos, los especialistas, a los jefes de la especialidad, porque las enfermeras, los otros profesionales, tienen otra visión un poco más grande de la experiencia de los pacientes, de qué es lo que le pasa al paciente, pero el médico, como lo ve súper poco y tiene poca interacción con ellos, les cuesta un poco más. Ese ha sido, como digo, yo creo, dentro de la implementación un poco lo más complejo, digamos. Han habido medios que obviamente lo agarran al tiro y son los más motivados, pero hay otros que es lo que más un poco ha costado en el tema de implementación, digamos, convencerlos hasta ver los resultados, que obviamente cuando ven que bajo la lista espera un 50%, muy convencidos, pero el antes, digamos, el tema, digamos, de convencer a los médicos en ese caso. Súper. Oye, y para hacer como también, igual que en el panel anterior, una pregunta para los dos, a pesar de que están como en distintos, ¿cómo se ven estos proyectos, o a lo mejor el grupo de trabajo, en el caso de Juan Cristóbal, de aquí a 10 años más? ¿Qué pasa con la lista de esperas? ¿Qué pasa con estos procesos de diseño como OpenMass, que podría ser otro? Para poder cerrar, ¿qué nos dicen de aquí a 10 años más? ¿Cómo se ven? Dale, Juan Cristóbal. Chuta, no sé, creo que efectivamente si cuando hacen esa pregunta como especulativa, o cuando yo hago esa pregunta especulativa, decir ya qué pasa en 10 años más o en 20 años más, en general hago el ejercicio al revés, de volver hacia atrás, es decir, en qué estábamos hace 10 años atrás para ver más o menos cuánto hemos avanzado con respecto a eso. Creo que efectivamente hace 10 años atrás no podríamos haber hecho lo que hicimos en tan poco tiempo, ¿cierto? No existían las capacidades ni las tecnologías como para hacerlo. Para el otro lado, creo que efectivamente lo que en 10 años más seguiríamos teniendo problemas probablemente de certificación, vamos a poder seguir teniendo problemas en la parte de conseguir los recursos para poder hacer las cosas, y eso no va a cambiar, pero en la parte, creo que en la parte de diseño y técnica, sí efectivamente, hoy día quizás, por ejemplo, era difícil hacer este tipo de cosas en fabricación digital directa. Creo que en 10 años más va a ser posible. O sea, estamos más cerca de eso como para poder fabricar a la demanda y no necesitar una inversión inicial tan grande para poder partir un proyecto como este. Súper. Gracias, Cristóbal. ¿Sara? Sí, mira, yo tengo por dos lados. El proyecto en 10 años, bueno, sería ideal si es que esto lo pudiéramos trabajar con el ministerio y no sé si llegara a una política pública, pero ojalá que varios hospitales, la mayoría, sobre todo los más complejos, hayan implementado esto como un nuevo modelo de atención, digamos, más allá de reducción de lista de espera, es un nuevo modelo de atención vista desde la perspectiva del paciente. Pero ya hablando más a macro, como a nivel personal, como a nivel de salud pública, sería súper bueno que no fuera tan raro ver a un diseñador metido en este ámbito, como que hoy día me pasa en el magíster que la única diseñadora hasta el momento estudiando esto y lo ven como algo raro. Ojalá que no sean 10 años, sea algo bastante común y vean el valor, digamos, no solamente en salud, yo creo que en temas públicos hay para todo que debería haber diseñador, una diseñadora metida entre medio, pero sería súper bueno que en 10 años no fuera el bicho raro, fuera parte de un equipo multidisciplinario que se requiere para problemas de salud pública. Buenísimo. Yo creo que ahí ese es un punto fundamental, es cómo vamos haciendo unos espacios que son, o sea, otras áreas de trabajo y que finalmente, y yo creo que en el caso de nuestros proyectos, finalmente afectan a la vida de las personas, desde los productos, desde los servicios, desde las estrategias. Así es que solo agradecerle con estos grandes proyectos, que ojalá en esos 10 años más se cumpla lo que estamos pensando y mucho más. Así es que agradecerles de nuevo desde Chile Diseño a Sara y a Juan Cristóbal, y poder seguir ahora con el tercer bloque de este Saberes del Futuro 2022. Bueno, Gracias por la invitación, que esté muy bien. Gracias. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias.